Muy buenos días a todas y a todos. Solicito a la Secretaría de a conocer el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados de la Comisión de Educación. Se informa a la presidencia que contamos con un quórum de 33 compañeras diputadas y diputados que han registrado su asistencia en la plataforma PRAF o por viva voz. Por lo tanto, hay quórum, diputada presidenta. Voy a reportar Gracias. mi asistencia, diputada. Adelante, diputado. Francisco Amadeo Espinosa, del Partido del Trabajo. Gracias. 34 compañeras diputados y diputados. Adelante, presidenta. Se abre la reunión. Les extiendo una cordial bienvenida a esta quinta reunión ordinaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la 65 legislatura. Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día aprobado en la quinta reunión de la Junta Directiva de esta comisión, celebrada el día 2 de marzo del presente año, y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día aprobado en la quinta reunión de la Junta Directiva de esta comisión. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum. 2, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3, presentación del tablero de análisis integral para el seguimiento al regreso a clases presenciales a cargo de UNICEF México. 4, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria. Quinto punto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los asuntos programados. Estos son, inciso A, dictamen por el que se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que se realicen las gestiones jurídicas, presupuestales y organizacionales necesarias con la finalidad de crear una unidad responsable que tenga como función específica la coordinación de las universidades politécnicas en el país. Inciso B, dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 9 de la Ley General de Educación. C, dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º, 32º, 31º, 35º, 49º de la Ley General de Educación Superior, así como los artículos 89 y 87 de la Ley General de Educación de Comisión de Educación del 2022. Inciso D, dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 a la Ley General de Educación. Inciso E, dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema para la carrera de los maestros y las maestras. Inciso F, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo con artículo 50, del artículo 59, así como el primer párrafo y las fracciones 1 y 3 del artículo 53 de la Ley General de Educación en materia de educación financiera. Inciso G, dictamen por el que se desecha la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 14ª del artículo 30 de la Ley General de Educación. Se pregunta a las y los diputados presentes si desean hacer uso de la palabra. El diputado Romero Hicks. Muy buen día, presidenta, secretaria de la sesión, con afecto y con mucho respeto también a todos y a todos los miembros de la comisión. Quiero hacer una petición respetuosa para que se retire del punto 5 del orden del día el inciso F,
la minuta que viene del Senado. Y voy a argumentar para dar la posibilidad de una valoración más profunda, y además en Parlamento es parlar, es una minuta. Fui presidente de la Comisión de Educación del Senado de 2012 a 2018 y adoptamos desde entonces como práctica parlamentaria dos cosas. Uno, darle escucha al proponente, particularmente en la Cámara de Origen y por supuesto en la Cámara Revisora. Y segundo, cuando son minutas, tratar de entender el alcance de todo esto, porque ese es el sentido del Parlamento. Aquí estamos frente a una minuta que logró casi consenso en el Senado de la República, con dos comisiones encabezadas por un partido político diferente. La proponente es de mi partido, pero ese no es el argumento. Dos partidos encabezados por Morena. Y actualmente soy presidente de la Comisión de Transparencia y Corrupción. Y nos acompaña como secretaria de la sesión una de nuestras miembros también de la comisión, Maru. Y hemos adoptado como método escuchar a los proponentes. Y también, en el caso de minutas, por ejemplo, en este momento, nosotros tenemos una minuta del senador Monreal que estamos viendo para revisar con profundidad y con amplitud. No quisiera entrar a los detalles de la argumentación porque no es el momento procesal. Lo que solicito realmente de Acción Nacional es que se retire, que le demos audiencia al proponente y que le demos el peso que tiene esto, una minuta en el ámbito de la función parlamentaria con la colegislatura. Es mi propuesta respetuosa. Gracias, diputado. ¿Algún compañero diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? Diputados Cifuentes. Diputado Román. Diputado Cifuentes, adelante. Sí, muchas gracias. También respetuosamente ratificar la postura y la situación que de la manera más respetuosa hace en nombre del diputado del PAN, el diputado Juan Carlos Romero. Existe la solicitud, existe el fundamento para pedir este seguimiento de esta parte y hacerlo de la manera más respetuosa, en función de que podemos avanzar en todo. Gracias, diputado. Diputada María José. Diputada María José Gamboa. Diputada Presidenta, nada más para sumarme a la solicitud del diputado Romero Hicks. La minuta vino aprobada por todos los miembros del Senado. Los grupos parlamentarios del Senado apoyaron esta minuta que hoy pretende desecharse y en realidad es simplemente una cuestión de técnicamente pues darles la oportunidad de sustentarlo a modo de que pueda ser reconsiderada por nosotros. Es lo único que solicitamos de manera respetuosa y ojalá se pueda tomar en cuenta. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más? Adelante, diputado. Diputado Romero. Diputado Juan Carlos. No, disculpa, estaba queriendo retirar la mano y ya la había hecho. Ya expuse el argumento parlamentario por la cortesía de una minuta. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Lilia. Gracias, muy amable. Solamente para reforzar el poder retirar del orden del día la minuta en mención en la que hablamos del proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 52, así como el primer párrafo y las fracciones primera y tercera del artículo 53 de la Ley General de Educación en materia de educación financiera. Toda vez que solo sería el bajarlo del orden del día para que el Senado le hiciera las correcciones pertinentes y después entonces proceder a hacer o entrar en el procedimiento legislativo, pero en este momento solicitar bajarlo, por favor. Como ya lo habíamos válido, solamente sería
de retornarlo para la corrección necesaria y poder tener un buen dictamen. Gracias. Gracias, diputada. Esther Mandujano, adelante, diputada. Sí, también como le externé en la reunión de mesa directiva, sería el apoyo para poder quitar del orden del día este punto, porque ya se dio, como ya lo mencionamos, los elementos. Sí, gracias, diputada. Bueno, No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. a ver, ¿Sí? haríamos a petición de los comentarios de los compañeros diputados una votación económica para ver si por mayoría se decide retirar la minuta del orden del día, pues que sea de manera democrática. Si les parece, se puede votar. Solamente diputado Juan Carlos, justamente por tu vasta experiencia en estos temas de legislativos y al frente de un grupo parlamentario y con tu experiencia en el Senado, comentarles que esta minuta regresaría al Senado, a la Cámara de Origen, y por supuesto que ahí tendría toda la posibilidad de poder pues nuevamente valorarla, revisarla, corregirla y fundamentarla para que nos pudiera llegar nuevamente aquí a la Cámara con todas esas cuestiones técnicas que hoy no soportan esa minuta, a pesar de que no dudo que quizá en el Senado se tuvo toda la documentación necesaria, porque ya lo comentábamos hace un momento en la reunión de mesa directiva, quizás tuvo todo el soporte, pero no nos llegó de esa manera completa, soportando todas las cuestiones técnicas para avalar esa minuta. Por eso, de parte de esta comisión, pues simplemente no fue aprobada esta minuta. Yo simplemente lo dejo aquí en comentario para todos y pues te comento, ¿no? Tú por tu experiencia también podrás argumentar este comentario que acabo de hacer. A pesar de que sea votado, en caso de que no se retire y sea votado para su desechar, se va a regresar al Senado, que es la Cámara de Origen, y allá podrán volverlo a revisar y volverlo a enviar cuantas veces así lo consideren para su dictamen. Y bueno, en votación económica. Adelante, diputado. Nada más un comentario de precisión. Creo que hay diferentes opciones en caso de que se retire, que es la propuesta. La primera elemental es el derecho de audiencia a la proponente principal. Y luego ya ver los términos de la colegisladora de lo que pudiera proceder. Es lo que creo que se haría, y por eso es la respetuosa y comedida sugerencia, propuesta de que la retiremos. Es un trabajo de colegislación, démosle esa posibilidad, sin prejuzgar los contenidos. Por favor. Sí, diputado. Con gusto lo sometemos a votación. Si no hay ningún otro comentario, ninguna otra observación. Diputado Cifuentes. Diputada Mari José y diputado Román después. Sí, adelante, Mari José. Sí, diputada presidenta, nada más para comentarle que en caso de que se regrese la minuta al Senado, no es tan sencillo como se está explicando en este momento. O sea, tendría que la senadora retomar la iniciativa y volver a iniciar un procedimiento que con voluntad por parte de nosotros, en el entendido que falta a lo mejor algunas partes técnicas que son perfectibles, pero que no es desechable, y por eso las y los senadores la votaron y se adhirieron a esta iniciativa de la senadora proponente,
no veo necesidad con la carga de trabajo que hay en ambas cámaras de reiniciar un proceso cuando nosotros bien podríamos con toda la voluntad, y lo haríamos si alguno de nuestros compañeros de comisión estuvieran en esta circunstancia, retirar el dictamen, darle la oportunidad de enviarnos los elementos, los sustentos técnicos y legales que se requieren para poder sacar el dictamen de manera favorable. En esta Cámara se podría hacer en este momento sin necesidad de que se regrese y retome el proceso. Tendría que volver a retomar el proceso de inicio, y usted sabe que por los tiempos de las y los senadores y las iniciativas enlistadas, pues sería mucho más complejo que simplemente retirarlo de la comisión ahorita y volverlo a presentar a votación en un momento que se tengan ya todos los argumentos técnicos y legales necesarios. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Entonces, lo sometemos a votación económica. A ver, dime, diputado Juan Pablo, adelante. Perdón, Sí, y el diputado Román. Sí, creo que adelante. Bueno, pues ya nosotros en la comisión se nos mandó este dictamen y bueno, pues la propuesta que se presenta en esta minuta, digo, al menos creemos que es improcedente porque incurre en la redundancia legislativa y sobre regulación. Que digo, se puede perfeccionar, adelante, pero creo que nosotros también ya en la Junta Directiva lo aprobamos, que el día de hoy se presentara, que regresara al Senado, y respecto a lo dispuesto que está aquí en la Ley General de Educación y en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y a la Ley para regular a las agrupaciones financieras en virtud, por un lado, el objetivo de las modificaciones propuestas, aquí es donde decimos que ya están contempladas en la legislación vigente, y por otro lado, se distorsiona la fracción quinta del artículo 3º constitucional. Es por lo que creemos, y el análisis que hacíamos en la Junta Directiva, que pues podamos ahorita ya votarlo y que se proceda. Digo, esa sería mi intervención para seguir con el orden del día. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Román Cifuentes, adelante. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que aquí el tema es apelar al tema de vamos a decirlo, pues la buena práctica parlamentaria. Yo creo que hay disposición para avanzar en todos los demás puntos. Es una petición respetuosa que en nada entorpece las labores de esta comisión, y que por lo contrario fortalece y da pie pues precisamente a perfeccionar la práctica parlamentaria en los diferentes entes que componen el Congreso de la Unión. Entonces, yo creo que valdría la pena atender el punto de la manera más respetuosa, lo solicitamos. Yo creo que habría lugar a revisar esta posibilidad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Romero Hicks. Solamente por una precisión. Quien tiene facultad de aprobar el orden del día y votar dictámenes son solamente el Pleno de la Comisión y el Pleno de la Cámara de Diputados. La Junta es un trabajo de integración, lo cual se reconoce y agradece. La propuesta de la Junta la incluye en nuestra solicitud respetuosa, nuevamente, es retirar eso, es una minuta. Por elemental respeto parlamentario, con la colegisladora demos vista a la proponente y veamos esto con mayor profundidad y acuciosidad. Esa es la propuesta. Sugiero que el Pleno lo determine. Ya los argumentos procedimentales han sido expuestos. Además, creo que es una sana práctica elemental darle vista cuando es una minuta y tenemos inquietudes a la colegisladora. Gracias, diputado. Pues bueno, procederemos a la votación económica para ver si se retira del orden del día esta minuta. Pues los diputados que estén a favor de que se retire pueden levantar la mano, por favor, y vamos a estarlos, pido que pongan su cámara, por favor, para que podamos contabilizarlos a todos. Vayan checando, por favor. Los que estén a favor de que se retire. Y si alguien no puede prender su cámara, pongan la manita
y lo vamos a tomar como mano alzada en el Zoom. ¿Cuántos están contando? 4. Veo 4. 4. 6. La diputada Yesenia no puede prender su cámara. Diputada Yesenia, ¿puede ponerlo ahí en el chat donde está escribiéndonos cuál es su sentido del voto? Por favor. Todavía no bajen su mano, por favor. Los siguen contando. ¿7? Eso. ¿Cuántos puntos tienes? Sí, 7 para votar. ¿Ya contar? ¿Cuántos son? 8. ¿10? 10. Los compañeros y compañeras legisladoras que estén por la negativa, favor de levantar la mano. La negativa, ¿qué implica, perdón? Que se mantenga en el orden del día para votación. Que no se baje. Ahí van. 1, 2. ¿Pueden también solicitar las abstenciones, por favor? Sí, claro. Yo soy muy diplomática para estas cosas. No le anexaste copia de su credencial. No. A todas las solicitudes pide credencial con el teléfono abajo. ¿Se la puedes dejar en la casa si quieres? Nosotros la vamos a entregar a Recursos Humanos de la SEP. Ok, para que no quieren sellar. Esa no, te voy a decir, esa responsabilidad de la Secretaría. Los compañeros y compañeras que estén por acción. Presidenta Tania. Sí, la dejas en la casa. Estoy acá con la compañera Lilia porque no sé qué tiene en mi celular que no me permite usar la cámara. Su sentido del voto, favor de que se retire el dictamen. Que se retire, o sea, está a favor, ok, es el primero. A favor de que se retire. De que se retire, ok, diputado. 11 y de abstención. Ok, pueden bajar la mano. Y las abstenciones, quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Están levantando la mano, creo. Parece que están levantando la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No, abstención no. Abstención no. Pura aprobación. Pueden bajar la manita los que dejaron en la votación anterior. Bajen su mano. Y ya estamos en abstenciones. Allá donde ¿Qué dijo la diputada Mónica?
Presidenta, sí. No puedo bajar mi mano, pero yo estoy a favor, que no se retire, que se quede. Ok, la diputada Adela, que se quede. Ok. Bueno, yo también, diputada, por si no se leyó mi voto, ¿eh? Que ok, ya está. Sí, el de usted sí está, diputada. Ah, ok, gracias. Ya nada más era diputada. Bueno, abstenciones no tenemos. El diputado Amadeo votó por abstención. ¿Y quién otro? ¿Alguien más tenía levantada la mano en abstención? Nada más. Presidenta, tenemos 11 votos a favor de retirar este dictamen, 20 a favor, 20 que se quede y una abstención. Mayoría porque permanezca el dictamen en orden del día. Gracias. Pues bueno, ya se realizó la votación y se queda el dictamen en el orden del día. Puedes continuar, diputada. Vamos con la pregunta sería el no habiendo que no está. No habiendo. Pero esto ya mejor ya que se apruebe el orden del día. O sea, ya se aprobó. Sí. No, ahora, seguimos aquí. Técnicamente se aprobó. No hay incluir. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Los compañeros y compañeras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. ¿Abstenciones? Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. Diputada presidenta, disculpen, no pude levantar la manita, estoy a favor, por favor, para que se me considere mi voto, a favor. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la presentación del tablero de análisis integral para el seguimiento al regreso a clases presenciales a cargo de UNICEF México. Para ello, quiero darle la más cordial bienvenida y cederle el uso de la palabra hasta por 15 minutos a la oficial de educación de UNICEF en México, Paola Gómez. Muchas gracias, diputada presidenta, y a todos y a todas aquí presentes de la Comisión de Educación. Es un honor para mí representar a UNICEF. Reciban un saludo del representante de UNICEF en México, el señor Fernando Carrera Castro, y me gustaría iniciar mi ponencia con un video, si me pueden apoyar a pasarlo, por favor. Sí. Habiliten. Sí, de hecho están permitiendo el libro. Nada más que como era totalmente tablet. Sí, cuando iniciamos. No sé si lo tienen por ahí o prefieren que inicie con... ¿Sí? Sí lo estamos viendo. Bueno, no sé si todos los diputados lo vean, pero... No, acá no se ve. A ver. ¿Ahí?
Esa es la presentación. Ahí está. Ok. No se ve el video. Estamos viendo la presentación. Pues aquí se ven los que están en los medios digitales. Con la otra. Porque no sé. ¿Ya está? ¿Está? Está cargando el video. Si le parece, diputada presidenta, en aras de aprovechar los 15 minutos que nos otorgan, ¿puedo iniciar con la presentación en lo que carga el video? Sí, claro que sí. Perfecto. No sé si me apoyan a ponerlo un poquito más grande. La presentación, ¿por qué nosotros vemos aquí presentación y allá se ve el video? Esto es lo que estamos viendo todos en Zoom. Ah, ok. Es que puede elegir cuál de sus tableros presentar. Una varias pantallas. Eligió la presentación. Está el video. Si me permiten iniciar con la presentación, la puedo poner yo por acá. Sí. ¿Me confirman si la ven? Sí, sí se ve aquí. Perfecto. Entonces, inicio con esto para aprovechar el tiempo de todas y todos. Y si quieren, cerramos con el video. Yo les voy a hablar rápidamente del tablero de análisis integral para el seguimiento de clases en el marco de la pandemia de COVID-19 que desarrolló UNICEF con la Secretaría de Educación Pública y dos organizaciones internacionales que son CART-ONG y MapAction. Que no voy a redundar en lo que ustedes ya saben, pero la pandemia de COVID ha tenido una interrupción prolongada en estudios, una pérdida de conocimientos y habilidades adquiridas. No solamente los niños no aprenden lo que debían por esta ausencia en clases, sino que además los conocimientos que ya tenían en lectura, en matemáticas, pues se han ido perdiendo por estos meses de cierre de las escuelas. Lo que encontramos también que con el cierre de las escuelas se ampliaron las brechas entre estudiantes. Tenemos una generación que tiene, además de los déficits que ya sabíamos, que ya conocíamos antes de COVID, pues estos déficits y estas brechas se han ido incrementando. Y bien decía el secretario general de Naciones Unidas, la pandemia ha generado la mayor disrupción de oportunidades educativas en una generación a nivel mundial. Nosotros desde UNICEF sabemos que el cierre de escuelas pues afectó a 168 millones de niños, niñas y adolescentes y que la afectación mayor fue no solo en América Latina por el número de meses y de días que permanecieron las escuelas cerradas, sino también en México. En América Latina y el Caribe, 3 de cada 5 niños perdieron el año escolar y el promedio de cierre de las escuelas, cuando una estimación global indicaba 95 días, en América Latina 158 días, y bueno, pues en México casi llegamos al año. Y de todas maneras, la normalización para el acceso a las aulas, pues no ha sido completa en este país. ¿Por qué es importante priorizar la reapertura de escuelas y apoyar que se hagan en las mejores condiciones? Bueno, pues ustedes también saben que el que los niños y niñas estén fuera de las escuelas implica riesgo de malnutrición, violencia, explotación sexual, embarazo adolescente y matrimonio infantil. Muchos niños y niñas y adolescentes en esta crisis económica han sido obligados a dejar las escuelas para tener que trabajar. Y además, la UNESCO ha documentado las brechas de género que existen, donde 11 millones de niñas en el mundo seguramente no regresarán a la escuela por la pandemia de COVID. En México hemos visto repercusiones en el desarrollo cognitivo, físico y en la salud mental de todas las niñas y los niños del país. ¿Por qué es importante tener un tablero para seguimiento a clases? Bueno, pues la pandemia de COVID continúa con la variante Omicron, esto no se ha detenido
Y aunque las escuelas están abiertas, no son todas y no existe pues una información certera sobre ellas hasta ahora. Nosotros, tomando el antecedente de los sismos de 2017, donde buscábamos acceder a la información de las escuelas para ver las afectaciones de infraestructura, pero también las afectaciones en el regreso de la matrícula, es decir, cuántos niños había antes de los temblores y cuántos regresaban a sus escuelas, pues no se tuvo esa información. El INIFED federal y los INIFED estatales no proveían de esta información, y aunque la Secretaría de Educación Pública tenía algunos datos con el número de escuelas afectadas, estos no pudieron corroborarse y tampoco pueden corroborarse cuántos niños y niñas no pudieron reintegrarse a la escuela después de los sismos. Por eso UNICEF se queda con esta experiencia en mente, y cuando llega la pandemia de COVID, ofrecemos generar una herramienta donde las escuelas puedan brindar información de manera directa. Nos dedicamos 2020 y 2021 a generar este tablero de información que les presentamos hoy, que puede apoyar la reapertura de las escuelas, incluso ahora en esta nueva ola de la variante, porque sabemos que el tema de COVID no se ha detenido a nivel mundial, va a continuar, pero además un tablero de esta naturaleza permite que en otros temas o en otras emergencias, como nos ha sucedido en el sur del país, con algunas inundaciones, o que viene un huracán, o incluso con un nuevo sismo, que nosotros somos proclives a esto, podamos tener datos de la manera más rápida sobre las escuelas y de forma directa. El tablero contiene a la fecha información de 29 estados de la República y del 50% de las escuelas de educación básica, 114,906 escuelas. Esto no es un esfuerzo menor, nos ha tomado mucho trabajo a nosotros y a la Secretaría de Educación Pública capacitar a las y los directores de los estados del país, pero también que capturen la información de manera continua. La calidad de los datos recae en las y los directores, y si no conocen el tablero, si no conocen esta información, pues dejan de reportar y la calidad de los datos disminuye. Si bien este esfuerzo, como ya decía, lo inició UNICEF con la CEP en 2020 y hemos tratado de llegar al 100% de los estados y de las escuelas de educación básica, esto no ha sido posible y ahora lo explicaré. Pero el tablero nos da información, como ya decía, no solamente de si las escuelas están abiertas o no, sino del regreso de la matrícula en alumnos y alumnas, datos desagregados por nivel, regreso del personal docente, regreso del personal administrativo y otro personal de la escuela, pero nos da información sobre las instalaciones funcionales de agua, saneamiento e higiene, si cuenta con agua, si cuenta con gel alcohol, y algunas causas de la no reapertura, por ejemplo, casos de COVID. Esta información está constantemente actualizada por los docentes con la medida de las posibilidades, y cada vez que hemos nosotros presentado este tablero al interior de la Secretaría de Educación Pública con los puntos técnicos, con los secretarios de Educación Pública, nos dicen que es una gran herramienta, pero pues no hemos podido presentarla y hacerla pública. La herramienta es gratuita, es pública, y en realidad lo que queremos con esta presentación a la Comisión de Educación es también hacer un exhorto a que nos ayuden pues a darla a conocer en sus estados y a nivel nacional, y pronto tendremos una presentación oficial con la Secretaria de Educación Pública. El tablero es un mapa interactivo, ahora se los mostraré rápidamente, donde nos muestra georreferenciadamente dónde está la escuela, cómo se llama, cuál es la clave, qué nivel tiene, cuántos alumnos han regresado, cuántos docentes, y abajo tiene un gráfico de las causas de ausencia, gráfico de devolución y los datos detallados. Este tablero no solamente emite reportes en la plantilla como la ven, sino que también emite reportes en el celular para que las y los directores, las y los secretarios de educación o cualquier persona que quiera tener el dato de una escuela o de un estado pueda verlo vía celular con un reporte que se emite automáticamente, insisto, de manera gratuita. Hasta ahora, como les decía, han participado varias escuelas en el llenado del tablero. Hasta ahora tenemos datos, como ya les decía, un poquito más, 114,900, que es el cierre a marzo, este es un cierre a febrero, el que ven ustedes acá,
La totalidad de las escuelas de educación básica son 228,000 y en realidad tenemos hasta ahora la mitad de los datos de las escuelas a nivel nacional, que como ya decía, no es menor, no es lo que nos hubiera gustado tener a la fecha, pero pues vamos por más. Este tablero está listo desde el mes de agosto. Nosotros hemos querido o quisimos presentarlo antes de la reapertura de escuelas y desafortunadamente no ha sido posible entre los temas de agenda coyuntural, la agenda política, pero desde UNICEF creemos que esta herramienta ya tiene demasiados meses y es importante que el público en general lo conozca y también los tomadores de decisión. Por eso es que estamos haciendo estos esfuerzos de dar a conocer la herramienta para que no solamente se quede como uso interno de la Secretaría de Educación Pública. Como ustedes pueden ver aquí, y esto seguramente será interés de cada uno de los diputados, tenemos datos de casi todos los estados, salvo de Ciudad de México y Jalisco, que indicaron que ellos no basearían información en el tablero. Esto lo indicaron directamente a la Secretaría de Educación Pública. No hemos podido tener un acercamiento para ver el porqué concreto de las razones de no reportar, pero como ustedes pueden ver, casi todos los estados han tenido un avance progresivo en el brindar los datos que se tienen sobre las escuelas y la matrícula. Nosotros tenemos una semaforización donde vemos el porcentaje de reapertura de escuelas. Como ustedes pueden ver al calce de esta gráfica, nosotros empezamos con un semáforo naranja, si tenemos datos entre el 81, amarillo, perdón, entre el 81 y el 90, naranja entre el 71 y el 80%, y entre el 0 y el 70% de datos reportados es un semáforo rojo. Entonces, cuando ustedes vean el mapa que ahora voy a presentar, cuando vean el semáforo rojo, el semáforo naranja, el amarillo y el verde, pues puedan saber qué porcentaje de datos estamos recabando. Rápidamente, algunos de los datos que procesamos mensualmente en UNICEF, y este es un reporte que podemos hacer llegar también a la Comisión de Educación. Bueno, primero tenemos que las escuelas registradas han reportado un 27% de inasistencias de las niñas y los niños. Entonces, pues estamos más o menos bien. Si la mitad de las escuelas a nivel nacional reportan que solamente 27% de la matrícula sigue sin asistir a la escuela. No es el ideal, esperábamos el 100% a estas alturas, pero bueno, entendemos que ahora tenemos, como ya decía, la variante de Omicron y que los padres y madres de familia tienen mucho miedo a esta variante, al número de contagios en las escuelas y que no envían a los niños a las escuelas. También podemos ver si las razones son reportadas como casos de COVID y lo que encontramos refuerza la evidencia científica de que las escuelas no son un punto de contagio. Tenemos un 0.4% de casos de contagio dentro de las escuelas o por lo menos que se han reportado alrededor de la actividad educativa. Entonces, eso quiere decir que las escuelas pues, pueden ser un lugar más seguro para los niños y que no hay un motivo de alarma para el tema de contagio. Y también vemos qué acciones realizan las escuelas para reincorporar alumnos, como podemos ver en el tablero. Muchas de ellas han hecho una llamada telefónica para ver por qué los niños y las niñas no han regresado. Algunas han hecho visita domiciliaria y muy poquitas, un 1%, han hecho una gestión de becas. Esto nos sirve para la toma de decisión, como ya les decía, pero es muy importante para poder llegar con las acciones certeras que permitan que la matrícula regrese, pues hay que tener la información. En el tema de la asistencia de docentes, perdón, ahí hay un error en el título, son docentes. Lo que vemos es que casi todos los docentes ya están de regreso, el 99% está asistiendo a laborar, pero también vemos que hay docentes que reportan contagios de COVID, el 31% reporta contagios por COVID y otros reportan contagios por alguna enfermedad distinta o por alguna otra causa. El 31% nuevamente pues es un número importante a conocer que las y los docentes están reportando dentro de esta herramienta. En el tema de abastecimiento de agua, y esto también es muy importante para este tipo para la pandemia que estamos enfrentando, 88% de las escuelas dicen que tienen agua para el lavado frecuente de manos, pero solo 53% dicen que tienen jabón. Como ustedes saben, si no lavamos las manos con jabón, pues este tema de COVID no desaparece. Es justo el jabón lo que diluye la membrana del virus. Entonces, el que la mitad de las escuelas reportan que no tienen jabón suficiente es realmente preocupante y es ahí donde deberíamos poder
hacer un llamamiento al sector privado o incluso canalizar recursos puntuales que se hizo al inicio de la pandemia por parte de la SEP, a donde no exista jabón, a donde no exista agua. También se ha reportado que no hay toalla de papel, eso para nosotros es importante porque es parte del lavado correcto de manos. Y también reportan que no todas las escuelas tienen sanitizante suficiente. Solamente el 94% reporta que está vinculado a una red de drenaje para el desarrollo de aguas y cada cuánto llega la frecuencia de agua. El 53%, como decíamos, reporta que tiene agua todos los días, pero hay escuelas que no tienen escuela 2 o 4 días a la semana o solamente llega una vez por semana. Esto es apremiante para atender y es parte de lo que queríamos presentarles. Finalmente, sobre el tema de la instalación del comité participativo escolar, 70% de las escuelas dicen que sí lo instalaron, el 24% dice que no instaló ese comité. El comité sirve también para las medidas de prevención al ingreso de la escuela, entonces habrá que ver qué medidas están tomando las escuelas que no reportan haber instalado el comité. Y finalmente, nos indicamos que cuáles escuelas dijeron que se pueden reorganizar y nosotros, como ustedes, conocemos la resiliencia de las escuelas. Los niños han tenido clases en los patios, han tenido clases en cualquier espacio dentro de la escuela para poder reorganizar que los niños y niñas regresen. Ha habido también un regreso escalonado que al inicio del tablero se reportaba, después la Secretaría de Educación Pública nos pidió que no lo dejáramos. Pero bueno, así está más o menos la fotografía actual. Sobre el tema de Internet, 89% de las escuelas nos dijeron que sí tienen energía, 4% que no tienen energía eléctrica y que hubo una reducción en el servicio, en energía eléctrica. Y sobre el tema de Internet, pues 69% de las escuelas de educación básica que reportan datos dicen que no tienen acceso a Internet. Entonces, esto es importante si queremos tener una herramienta donde el director reporte, que lo pueda hacer vía celular o de la manera más sencilla para que podamos obtener estos datos. Sobre el tema de apoyo alimenticio, vemos que 22% de las escuelas, del 50% del universo que tenemos, recibe apoyos por parte del DIF y 2.3 recibía apoyos por parte del programa de escuelas de tiempo completo. Como ustedes saben, a partir de las noticias del día de ayer, este es un tema que también a UNICEF le preocupa. El programa tenía muy buenos resultados en el tema de erradicación del rezago, logros educativos, incluso en el tema del servicio de alimentación, pero pues ahora no va a continuar el programa por la publicación de las reglas de operación del programa de La Escuela es Nuestra. El servicio de alimentación de este programa se retira, que es un tema que abordaremos como UNICEF, pero ninguna de las escuelas ha registrado la participación en el programa de La Escuela Nuestra dentro del tablero. Estos son algunos indicadores que muestra el tablero, como ya decía, el número de escuelas, la matrícula de niños, el regreso de los docentes frente a grupo, docentes de educación física, personal administrativo y otro personal de la escuela. Este es un calendario que la Secretaría de Educación, en particular la Dirección General de Gestión Educativa y Enlace Territorial, con la Subsecretaría de Educación Básica, que es con quienes trabajamos, realizamos para poder capacitar en el uso del tablero algunos estados que fueron como piloto y poder lanzarlo a finales de agosto para el regreso a clases. Estamos en marzo y esta herramienta todavía no se ha dado a conocer. Es por eso que damos este exhorto y esta petición a la Comisión de Educación que nos apoyen a dar a conocer esta herramienta, que nos ayuden a presentarla en sus estados, que nos ayuden también a que las escuelas puedan brindar información de manera actualizada, porque sirve para, como ya decía, la toma de decisiones, y no solamente para eso, sino para que el público en general, quienes somos madres y padres de familia, tengamos información si hubo un caso de COVID en la escuela de mi hijo, si regresaron todos los docentes, si hay agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué buscamos desde UNICEF? Que el público conozca la herramienta y que se presente con la secretaria Delfina Gómez. A la fecha actualmente estamos esperando que la secretaria defina las fechas de presentación, ojalá en el mes de marzo, junto con el representante de UNICEF. Y bueno, pues seguimos esperando respuesta de la Secretaría de Educación Pública. Incentivar el registro de información, que los secretarios de Estado conozcan esta herramienta y que las y los directores puedan mantener los datos actualizados con una periodicidad
no tiene que ser muy extensa. Insisto, el llenado es vía celular, es un formato muy sencillo que no implica una carga administrativa, en realidad es llenar algunas casillas y que en realidad es bastante rápido. Ustedes lo van a poder ver ahora en el video que voy a presentar. Que el tablero también sea un referente para los datos que se presentan a medios de comunicación, a tomadores de decisión, que la información provenga directamente de las escuelas, y esto es crucial. Es la primera vez que tenemos información directa de las escuelas que no pasa por los estados, que no pasa por el filtro de la Secretaría de Educación Pública, información clara y veraz que nos ayuda no solamente para enfrentar la pandemia de COVID, sino la preparación, respuesta y recuperación ante futuras emergencias. Esta herramienta nosotros desde UNICEF la ponemos a disposición de la Secretaría de Educación Pública, y lo que nos falta con esta administración es reforzar el compromiso para que los servidores de la SEP alberguen la herramienta y la actualicen y la usen. Eso es la parte del seguimiento que necesitamos. La información ya está diseñada, ya está mapeado el contexto educativo mexicano. En realidad ya solamente es mantenerlo y darlo a conocer. Y eso sería por mi parte el fin de la presentación. Me gustaría pasar al video, si ustedes si tenemos todavía algunos minutos, y si tengo algún minuto extra, poder mostrarles cómo funciona el tablero en vivo. No estamos teniendo sonido. Perdón, no escuchamos el video. Aquí en el video sí se escucha. Está saliendo de dónde. Porque allá sí se escucha. Y aquí. Ah, ok. Pero aquí en el Zoom no tenemos. Si me permite, diputada presidenta, lo que puedo hacer es presentar rápidamente el tablero en vivo para que vean que es una herramienta muy amigable. Yo les voy a dejar el vínculo del video para que quien quiera verlo con sonido lo puedo poner aquí en el chat. Y ahí en el chat pueden ver el vínculo. No, aquí no. Es en la computadora que se escucha. Ya lo están escuchando. Muy lejos. Un sistema de análisis para nosotros es muy importante, sobre todo que se lleva a cabo de manera diaria. Y me percato que hay algunos que faltan, otros que llaman 2 días, que no me
reflejar con datos reales la situación en la que se encuentra la escuela y así la autoridad tenga esa información para poder tomar la decisión más idónea, más adecuada para poder apoyar a la escuela. Este tema de análisis a nivel federal es muy importante porque a los estados nos da el panorama general de cuántas escuelas están regresando y en qué modalidad de trabajar están trabajando y cuál es la asistencia de los niños y a cultura de más importante, cuáles son las condiciones en las escuelas que están trabajando. Y les diría a los directores, de verdad, que va a ser una herramienta para las autoridades estatales o federales, donde vamos a trabajar tener información y datos estadísticos es para agregar por edad y por sexo, pues vamos a tener que informar a las escuelas de estudio y a aplicar el Ese sería el video, diputada presidenta, y si me permite rápidamente en un segundo, nada más me gustaría presentarles el video, el vínculo. Yo no puedo ver el chat, entiendo que se los pueden compartir, pero aquí pueden ver ustedes el tablero tal cual está con las escuelas mapeadas ahora, donde vemos las escuelas con clases presenciales, con disposición de agua, con disposición de jabón, la matrícula de alumnos, de docentes, de personal, y como ustedes pudieron ver en el mapa, pues tenemos los grandes ausentes que son la Ciudad de México y Jalisco en la recepción de datos, y en el tema de Chihuahua se están capturando datos de docentes y de personal, pero no de alumnado. Entonces, tenemos en realidad pues un cúmulo de información, como ustedes pueden ver, pueden buscar directamente su entidad federativa, cuáles son las razones de inasistencia. También podemos ver si ha habido un incremento de la matrícula de manera exponencial o no, cuáles son el número de alumnos, los índices de asistencia, y aquí pueden ustedes desplegar las causas de inasistencia, los motivos sin clases, los programas adheridos a la escuela que se reportan, los servicios básicos, en fin, toda esta información es para que ustedes lo puedan. Perdón, hay un micrófono abierto, no sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Diputado Armando, cierre ya. Continúa, maestra Paula. Gracias, diputada presidenta. Y aquí pueden ustedes descargar el reporte en PDF, ya sea de la escuela o del estado, de la variable que ustedes tengan. Nos podemos acercar a un estado a través del cursor, nos podemos acercar al municipio y ahí podremos nosotros llegar a la información de la escuela en particular, si hay algo que querramos mapear. Hay escuelas privadas, hay escuelas públicas, entonces podemos acceder a estos datos, insisto, de manera que tengamos el reporte de la escuela o el reporte del estado o el reporte del país. Entonces, eso sería la presentación del tablero. Nuevamente, nos gustaría desde UNICEF, pues, pedirles este exhorto de compartir la herramienta, ya la conocen ahora ustedes, de poder socializarla con sus secretarios de educación, y que además, bueno, ojalá que a través del chat les puedan compartir el vínculo del video para que lo vean y lo escuchen, y también el vínculo del tablero para que puedan acceder y pues no solo conocer la información que está ahí, sino corroborar que lo que se está reportando es precisamente lo que sucede en las escuelas de sus distritos. Entonces, eso sería todo de mi parte. Gracias nuevamente por el espacio, diputada presidenta, diputadas y diputados. Muchas gracias. Muchas gracias a la oficial de educación de UNICEF en México, Paola Gómez. Decirle a todos los compañeros diputados que con gusto les estaremos haciendo llegar
a través de sus correos oficiales toda la información que aquí nos compartieron de UNICEF. Con todo gusto, Paola, la haremos llegar con las ligas y el video y todas las presentaciones para que cada diputado pueda hacer lo propio en sus distritos y en sus estados. ¿Ok? El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria con fecha 26 de enero de 2022. Dado que les hicimos llegar con antelación el proyecto de acta, solicito a la Secretaría consultar al Pleno si es de dispensarse la lectura del acta. Por instrucciones de la Presidencia se consulta al Pleno si es de dispensarse la lectura del acta. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Habiendo dispensado su lectura, se pone a discusión el acta. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No hay nadie, ¿verdad? No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría abrir el sistema APRAP para someter a votación el acta. Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema APRAP para registro de las votaciones hasta por 5 minutos. Sandra. Gracias, compañero. Ya me vinieron desde a cobrar los campos. Sí. Sí, no es nada sencillo esto. Sí. Gracias, gracias. Una pregunta. A ver, pásale. Sí, pero vamos. Ya. Ajá. Si alguien no puede hacerlo por el sistema, puede hacerlo de viva voz a través de esta plataforma de Zoom, por favor. Presidenta, mi voto, Marta Morales, a favor. Gracias, diputada. Presidenta Gracias. Esther Mandujano, a favor. Gracias, diputada Esther. ¿Ya se registraron todos? ¿Cuántos tenemos? Son 30 y uno en contra, pero faltan los que no votan.
32 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. ¿Uno en contra? Sí. Señora Presidenta, tenemos 32 votos por la afirmativa. Cierra el sistema de la plataforma. No parece que... Sí, cierras el sistema de votación electrónica APRAV. Señora Presidenta, tenemos 32 votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa y 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Se aprueba el acta de la cuarta reunión ordinaria de fecha 26 de enero de 2022. Para continuar con nuestra reunión, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la discusión y en su caso aprobación de los asuntos programados, iniciando por el dictamen por el que se aprueba la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que realice las gestiones jurídicas, presupuestarias y organizacionales necesarias con la finalidad de crear una unidad responsable que tenga como función específica la coordinación de las universidades politécnicas en el país. Antes de poner a discusión el asunto, quisiera comentar que el dictamen a discusión sostiene que es importante atender a las universidades politécnicas mediante la creación de una unidad responsable que tenga como función específica la coordinación de dichas universidades en el país, puesto que éstas están bajo la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, mismas que está adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior. Y al dividir dicha unidad responsable, no implica un impacto presupuestal, solo se propone una posible reorganización para atender mejor con los mismos recursos autorizados. Esto es consistente con la opinión del presupuesto 2022 que aprobamos en la primera reunión ordinaria y responde también a las demandas de los rectores de las universidades politécnicas, mismos que vinieron a una reunión como invitados del diputado Jaime Bueno Certuche y de la diputada Cintia López Castro. Solicito a la Secretaría poner a discusión el asunto. Por instrucciones de la Presidencia se pone a discusión el proyecto de dictamen mencionado. ¿Alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la palabra? La diputada Sayonara, que es la promovente de este punto de acuerdo, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a todas y todos mis compañeros de todas las fracciones parlamentarias. Pues efectivamente, tal y como lo describió atinadamente y con mucha precisión nuestra presidenta, este es un dictamen en el que se propone que las universidades politécnicas se crea una unidad responsable bajo el mismo techo presupuestal. Eso es importante como primer punto, es aclararlo. La segunda, también informarles que hay 3 universidades politécnicas en el país, un poco de contexto para que todas mis compañeras y mis compañeros lo tengan claro. 63 universidades politécnicas en 27 entidades federativas, tienen aproximadamente más de 105,000 estudiantes en todo nuestro país. Un punto por destacar es que la mayor parte de estas instituciones están en zonas o en municipios de alta marginación. En 2011, el 11 de diciembre de 2011, se publica en el Diario Oficial de la Federación esta adhesión a las universidades tecnológicas, incorporándose a otro subsistema, y con ello pues hubo algunos temas y errores académicos en donde se violentaron los procesos dentro de estas propias instituciones y en donde se dejaron de crear nuevos planteles, se privilegiaron el otorgamiento del presupuesto extraordinario para el apoyo a los cuerpos académicos, de infraestructura y todo aquello que particularmente este subsistema se crea a partir de un modelo nuevo en ese momento de un diseño curricular basado en competencias. En los temas administrativos se preponderó o se benefició mucho más a la unidad responsable 514, que es la de universidades tecnológicas. Entonces,
Ustedes, como ustedes saben, o muchos de ustedes saben y conocen muy bien este planteamiento, los recursos que se llegan usualmente a este tipo de instituciones llegan en capítulo 4000, lo que hace en ocasiones que no haya un equilibrio justo en la toma ya de decisiones al remitirse los recursos a las entidades paraestatales. Más allá del tema presupuestal, porque partimos de que vamos con el mismo techo que se realizó del 2022, simplemente se haría una planeación al interior del propio subsistema. Y con ello, ¿qué beneficios tendría realizar una UR? Se reconsidera la esencia por la cual este subsistema fue creado en toda su expresión que nace de licenciatura hasta el posgrado. Es el único subsistema de organismos descentralizados en donde por decreto de creación tiene dos particularidades. La primera, que todo aquel docente que ingrese para ser profesor de tiempo completo preferentemente tiene un posgrado. ¿Y esto qué significa? Que cuando llega a este tipo de universidades, estas universidades ya no invierten en capacitación en medio y hacen pues finalmente tienen ya una planta académica profesionalmente de un buen nivel para impartir, educación de alta calidad. Y la segunda es el primer subsistema en el cual, cuando inicia todo este planteamiento de la educación basada en competencias, ellos fueron los primeros que diseñaron este modelo educativo en este país a nivel superior. Y otras consideraciones que vale la pena destacar es que cada uno de los egresados que tienen, hay 1 de cada 3, encuentra empleo en los primeros 6 meses posteriores a su egreso. Entonces, hay un sinnúmero de consideraciones positivas en las cuales yo pediría aquí a todos mis compañeros la aprobación de este dictamen. Tengo un documento mucho más abierto que pudiera yo socializar con cada uno de ustedes si así lo necesitan o fuera necesario. Sin embargo, creo que seguramente en cada una de las entidades de ustedes, compañeras y compañeros, hay una universidad politécnica cercana a ustedes y han visto los resultados que en materia educativa y de egresados han tenido este subsistema a partir del 2001. Hoy, insisto, y con esto cierro, Presidenta, cuentan con 63 universidades en todo el país, en 27 entidades federativas, y esto que propone simplemente es encauzar todo el tema académico que en un inicio se planteó para este subsistema cuando se crea. Entonces, bueno, pues es cuanto, Presidenta, y yo pediría a todas mis compañeras y compañeros su voto a favor. Gracias, diputada. La diputada María del Refugio. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días, diputadas y diputados. Comentarles la importancia de este punto de acuerdo, ya que estamos hablando de una parte de la educación superior de nuestro país, tal y como son las universidades politécnicas. Estas universidades, como sabemos, tienen un fuerte impacto social, ya que sus servicios educativos logran impactar a sectores de la sociedad que no han logrado tener acceso a la educación. Como muestra de ello, tenemos que el 73% de los estudiantes de estas universidades representan la primera generación que logra tener acceso a la educación superior dentro de su entorno familiar. También el 20% de los alumnos de estas universidades no hubieran tenido ninguna oportunidad de ingresar a la educación superior de no existir las universidades politécnicas en su región. Asimismo, el 10% de la matrícula proviene de comunidades indígenas. Quería compartir esto, Presidenta, con todas y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados. Considero que es sumamente importante apoyar este punto de acuerdo. Es cuanto. Gracias. El diputado Lázaro Jiménez y después la diputada Cintia. Sí, muchas gracias. Pues únicamente para respaldar el punto de acuerdo de nuestra queridísima diputada Sayonara, creo que sí es muy importante el seguimiento, la atención. Cuando se hacen las cosas con estrategia, con método, pues las cosas
las cosas se hacen mejor. Y creo que este planteamiento que se está dando y que está dando a conocer nuestra diputada, pues es importante porque se especializa y se vincula directamente a un área para que estemos al pendiente de este importante sistema. Yo lo único que quiero agregar es que gracias a las universidades politécnicas, pues tenemos una diversidad de sistemas universitarios en donde los jóvenes pues tienen espacio para poderse educar y donde también los beneficiados directos en este sistema de la cadena económica o productiva, pues somos precisamente los ciudadanos, porque al tener esta diversidad, pues estamos hablando de que producimos universitarios, profesionistas en distintas áreas de la ingeniería y que eso potencializa a los estados. Hablo en el caso de mi estado de Puebla, en donde evidentemente somos un estado industrial, un estado con una vida importante en materia de ingeniería, en donde el sustento económico es palpable y donde es cuna de las universidades públicas y por lo tanto, pues estar al pendiente de ellos y como se ha planteado acá, pues nos permite a nosotros entender que hoy en este nuevo escenario los jóvenes tienen aperturas. Ya no hablamos de las universidades en donde el joven tendría que escoger una serie de licenciaturas clásicas, ¿no? Sino que hoy tenemos esta gran apertura y en base a ello, pues las universidades politécnicas juegan un papel importante en el país. Así que mi propuesta es aprobar esta proposición con punto de acuerdo para que tengamos pues mayor vigilancia en este sentido. Muchas gracias. Gracias, diputado Lázaro. Adelante, diputada Cintia. Muchas gracias, presidenta. Una disculpa por ir en trayecto de regreso a la Cámara. Quisiera hacer una reflexión para pedir que se vote a favor. Las universidades politécnicas que iniciaron en 2001, pues hoy tienen aproximadamente 10,000 estudiantes, tienen más del 70% de las ubicaciones de estas universidades en poblaciones donde son marginadas. Y bueno, pues más del 60% de las generaciones que estudian actualmente en universidades politécnicas, sus padres no tuvieron estudios. Es decir, son universidades que se vuelven una oportunidad, que sea un motor de la educación para todos los mexicanos. Quisiera pues destacar esa importancia de las universidades politécnicas y bueno, pues el día de hoy reciben de presupuesto pues menos de 10,000 millones de pesos como un promedio, como 10,000 pesos por alumno en promedio. Es decir, si nosotros hacemos un cálculo del presupuesto entre el número de egresados, es un presupuesto anual aproximadamente de 10,000 pesos por alumno, cuando tenemos universidades que nos cuestan 250,000 pesos por alumno. Tenemos universidades como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que nos llega a costar hasta casi 1,000,000 de pesos por alumno. Entonces, sí ha sido muy castigada presupuestalmente y yo quisiera hacer esta reflexión para pedir su voto a favor de este importante punto de nuestra compañera Sayonara, porque si no son atendidas desde una unidad específica de la Secretaría de Educación Pública, pues van a seguir teniendo esta desatención que han tenido en los últimos años. Fue hace aproximadamente, si no mal recuerdo, 4 años, cuando se hizo el cambio, porque estaban antes en la Subsecretaría de Educación Superior y hubo este cambio. Por lo tanto, esta unidad que pueda atender a las universidades politécnicas, a estas 73 universidades politécnicas y tecnológicas, me parece fundamental. Entonces, yo quisiera poder hacer esta reflexión. No hubo un incremento como tal en el presupuesto y bueno, pues lo que sí se pide es que haya una atención especializada por parte de la Secretaría de Educación Pública. Si no, pues va a seguir siendo universidades de segunda, universidades que no se atienden, universidades que se dejan para después y bueno, pues son el pilar de nuestra educación y bueno, pues ya platiqué un poquito los números y lo importante que son. Por eso yo solicitaría, presidenta, que se pudiera votar a favor. Muchas gracias. Gracias, diputada. Y felicidades.
Gracias, presidenta querida. ¿Alguien más? No habiendo quien más haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría someter el asunto a votación. Por instrucciones de la presidencia se pone a votación el dictamen por el que se aprueba la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que realice las gestiones jurídicas, presupuestales y organizacionales necesarias con la finalidad de crear una unidad responsable que tenga como función específica la coordinación de las universidades politécnicas en el país. Ábrase el sistema APRAP para el registro de votaciones hasta por 5 minutos. Diputada presidenta Esther Mandujano, a favor. Gracias, diputada. ¿Alguien más que desea hacer su votación de viva voz? Adelante. Bueno, nada más faltan 6 que no se han conectado, pero 34 votos llevamos. Sí, 34 a favor. ¿Alguien más que desea hacer votación de viva voz? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el dictamen. Seguimos con la discusión y en su caso aprobación de los dictámenes por los que se desechan las iniciativas contenidas en los incisos B, C, D, E, F y G del punto 5 del orden del día, que se votarán en conjunto y en un solo acto y que menciono a continuación. Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 9. Diputado Juan Carlos, ¿levantó usted la mano? Adelante. Sí, tengo una solicitud con medida de procedimiento. Esto es como lo que hacemos en el Pleno. Se pregunta si hay reservas o no. En el caso de Acción Nacional, nosotros estaríamos en coincidencia de votar a favor de desechar
los instrumentos, pero no el caso que ya hemos expresado y que lamento por cerrazón no parlamentaria se ha insistido en hacer. Entonces solicito comedidamente, es como votar en lo general y en lo particular, que el caso de la minuta se vote por separado. En los demás, porque si no es como cuando tenemos un voto diferenciado en lo general y en lo particular. Sé que el sistema se diseñó de otra manera. Y aprovecho para insistir en que se tome un siguiente acuerdo, por favor, independientemente, en todos los casos, escuchemos a la persona proponente, en todos los casos, sea minuta, sea un trabajo de nosotros, por elemental respeto que nos debemos entre legisladores. Y eso que se haga, ya sea en los grupos técnicos, en la junta directiva, en nuestro pleno, porque tenemos que hacerlo con el máximo de transparencia. A nosotros nos colocaría, si se hace un solo paquete, en una circunstancia muy difícil, porque no podemos votar en una sola exhibición. Entonces, mi solicitud es que ese se separe, por favor. En los demás, nosotros anunciamos nuestro voto en coincidencia, pero también lamentar que no le dimos vista al proponente. Tomemos nota de esto como criterio, por favor. Gracias, diputado. Sí. Y felicito a Soraya Sayonara por su punto de acuerdo. Creo que se hace justicia a un sistema de ciencias tecnológicas que ha sufrido desde su creación en 2003. Ok, entonces hacemos eso. Ok, diputado, gracias por tu comentario y en atención, por supuesto, a ti y al grupo parlamentario y a los comentarios que se vertieron al inicio con respecto a esta minuta. Haremos las modificaciones en el sistema para que se voten los dictámenes B, C, D, E y G en un primer bloque, y en una segunda votación dejaremos el dictamen F para una segunda votación. Gracias, presidenta. De nada, diputado. Haré lectura de los incisos que se estarán votando en este momento. Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 9 de la Ley General de Educación. Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 31, 32, 35 y 49 de la Ley General de Educación Superior, así como los artículos 87 y 89 de la Ley General de Educación. Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 13 de la Ley General de Educación. Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. Dictamen por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 14 del artículo 30 de la Ley General de Educación. Solicito a la Secretaría poner a discusión los dictámenes. Se ponen a discusión los dictámenes mencionados por nuestra presidenta. Los mismos que se encuentran a discusión, y si alguien, algún compañero o compañera desea hacer uso de la palabra, adelante. De lo contrario, ábrase el sistema APRAP para el registro de votaciones hasta por 5 minutos. Háblenme el sistema. Sí.
Ok, les comento aquí en la votación, ahorita que estamos viendo, en la plataforma aparece dictámenes B de los incisos B, C, D, E, F y G, pero haremos la corrección aquí en el acta. Ahorita se volverá a abrir la plataforma para el inciso F y se hará la corrección porque ya estaba cargado así por sistema. Muchas gracias, presidenta. Se agradece la atención y la concentración. Muchas gracias, presidenta. Sí, de nada, diputado. ¿Alguien desea votar de viva voz? ¿Cuántos a favor? 33 a favor, 1 en contra. 34 a favor. Cierres el sistema PRAP. Señora presidenta, tenemos 35 votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa, 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa. Se aprueban los dictámenes. Y seguimos con la discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se desecha la iniciativa contenida en el inciso F del punto 5 del orden del día. El dictamen por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 52, así como el primer párrafo y las fracciones 1 y 3 del artículo 53 de la Ley General de Educación en materia de educación financiera. Solicito a la Secretaría poner a discusión este dictamen. El dictamen mencionado por la presidencia se encuentra a discusión. ¿Desea algún legislador o legisladora hacer uso de la palabra?
No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito... Ay, perdón, es la presidenta. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría someter el asunto a votación. Por instrucciones de la presidencia, se pone a votación el dictamen con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 52, así como el primer párrafo y las fracciones 1 y 3 del artículo 53 de la Ley General de Educación en materia de educación financiera. Ábrase el sistema APRAP para el registro de votaciones hasta por 5 minutos. Diputada presidenta, si puede tomar mi voto de viva voz. Esther Mandujano. Sí, diputada, en contra. adelante. Gracias, diputada. Si alguien desea hacer la votación de viva voz, lo puede hacer. Sí. ¿Alguien falta emitir su voto?
¿Algún compañero diputado o diputada que falte de emitir su voto? Cierres el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, se emitieron 29 votos por la afirmativa, 6 por la negativa, 7 por la negativa, 0 abstenciones, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el dictamen. Pasamos a asuntos generales. Antes de ceder el uso de la voz, quisiera hacer algunos comentarios. Primero, como ya todos deben saber, el pasado día lunes 28 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 05/02/2022 por el que se emiten las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra. Y en esto solo se contempla la mejora de infraestructura y no se incluyeron los componentes de ampliación de horario y de servicio de alimentación. Al respecto, la secretaria Delfina Gómez ha comentado en conferencia matutina de ayer que se está generando la propuesta para atender estos componentes. Esta comisión ya solicitó de forma urgente una reunión con la titular de la Secretaría de Educación Pública para que se garantice el acceso de estos componentes. La presidencia de esta comisión está consciente que desde septiembre de 2021, el juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó un amparo a Mexicanos Primero, en cuya sentencia se ordena al presidente de la República, a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Educación Pública a garantizar como mínimo los recursos para cumplir con los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo. Esta comisión no será omisa de los mandatos judiciales y atenderemos con urgencia el seguimiento principalmente de los componentes 2 y 3. De igual forma, quisiera proponer las fechas miércoles 9 de marzo a las 12 horas para consolidar una reunión que nos han pedido el Frente de Directores del Estado de Guerrero con todos los y las diputadas de esta comisión. Además, proponer una siguiente reunión a solicitud de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI el día miércoles 16 de marzo a las 11 horas con representantes de todo el país de los asesores técnicos pedagógicos. ¿Desea algún legislador hacer uso de la palabra en asuntos generales? Diputado Romano, adelante. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo creo que hay varios temas que valdría la pena. Está el tema de la escuela, el tema de las escuelas de tiempo completo. También existen inquietudes de diferentes docentes, incluso secciones sindicales de la Secretaría de Educación, en donde piden que también se revisen otras figuras, como las figuras de los ATPs, de los asesores técnicos pedagógicos, que valdría la pena también incorporar como un punto de revisión de esta comisión. Sugiero respetuosamente que se pudieran establecer estos esquemas también en la temática futura de la comisión. Y, por supuesto, también nada más en lo posible reiterar la posibilidad de que las reuniones que tengamos como comisión, y es una propuesta respetuosa, que no se empalmen con las sesiones de pleno, y de ser posible, a veces es mucho más fácil que los invitados especiales acudan con nosotros a la Cámara a desplazar a 50 o 40 diputados y asesores a un lugar diferente. Sería nada más la única petición, de la manera más respetuosa y agradeciéndole todas las atenciones. Muchas gracias, presidenta, y estamos en sintonía para trabajar. Gracias, diputado. De hecho, las dos reuniones que estamos proponiendo con los directores del Estado de Guerrero es en miércoles y 9 de marzo, y al siguiente miércoles 16 de marzo estamos proponiendo justamente esa reunión con los ATPs o asesores técnicos pedagógicos de todo el país con toda la comisión. Así es que son 2 días que no estamos en sesión y yo en atención sin duda a las peticiones de ustedes. ¿Algún otro diputado o diputada?
12 horas con 58 minutos. Agotada la lista de oradores, siendo las 12 horas con 59 minutos. Damos por clausurada esta quinta reunión ordinaria de la Comisión de Educación. En tiempo y forma les haremos llegar la convocatoria a nuestra próxima reunión. Pueden registrar su asistencia final en la plataforma APRAP y les agradezco a todos y a todas su asistencia a esta reunión de la comisión. Que tengan una excelente tarde y un abrazo para todos.